de estar nuevamente reunidos para aprender tu palabra, Dios. Gracias por este estudio que hemos estado teniendo, que ha sido de mucha edificación para nuestra vida. Te pedimos, Señor, que sigas hablando a nuestras vidas, que sigas capacitándonos para cada día servirte con una mayor capacidad, Señor amado, con una prácticamente, Señor, una enseñanza que tú has transmitido a nuestra vida para poder ser de bendición para otras personas y poder ilustrarlos en tu palabra, Señor. Poder enseñar, poder compartir, Señor amado, y poder de esa manera llevar a muchas otras personas al conocimiento de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor amado, que en todo momento, Dios amado, seas tú capacitando nuestras vidas, que en todo momento, Señor amado, seas tú guiándonos hacia cualquier necesidad, Señor amado, y de igual manera, Señor, seas tú en todo momento usando esas herramientas para ayudarnos a cada uno de nosotros comprender cada día más el mensaje que tú has dejado en tu palabra para nosotros. Te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea la gloria, ahora y siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con nuestra clase. Hoy estaremos hablando de algo que lleva como nombre o título hebraísmos. Amén. Hebraísmos. Es el título del día de hoy. Hebraísmos y palabras simbólicas. Amén. Aparentemente hebraísmos suena como una palabra o algo muy complicado, ¿verdad? Pero en realidad no es así, hermano. Amén. En realidad es algo muy sencillo. Es algo que, como ya habíamos hablado anteriormente, se trata de modismos. Amén. Así como nosotros como mexicanos tenemos modismos, en la palabra del Señor se llama hebraísmos porque son parte de la cultura hebrea que ellos empleaban, los que ellos se desarrollaban y que de alguna manera ellos utilizaban de manera continua. Amén. Entonces, hebraísmos, hermano, aunque es de raíces hebreas, es algo que nos va a traer mucha enseñanza a nosotros y nos va a ayudar a comprender muchos aspectos de la palabra del Señor que a lo mejor al día de hoy no los hemos comprendido, pero los vamos a comprender por medio de este estudio de la palabra. Amén. Recuerde usted que yo le he mencionado que entender el Evangelio, el mensaje de salvación que Dios ha dejado en su palabra para nosotros, es muy sencillo. Amén. Cree en el Señor Cristo. Amén. Hay que tener fe en Él. Y entonces es cuando nosotros adquirimos la salvación. Amén. Creyendo en el Señor, teniendo fe hacia con Él y obviamente aceptando lo que Él ha hecho por nosotros. Y tomando su palabra como instrucción para nuestra vida y nuestra forma de vivir, pues obviamente es la parte que nos corresponde hacer. Amén. Ya cuando queremos profundizar más en la palabra, cuando queremos entender más acerca de su palabra y queremos conocer y aprender más de ella, pues es necesario entrar a este tipo de materias o este tipo de estudio para de esa manera tener una mayor comprensión de la palabra del Señor y poder captar cada día más lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y de esa manera nosotros enriquecemos nuestro conocimiento en la palabra y de esa manera podemos llevar a otros a conocer también al Señor y conocer al Señor de la palabra y su palabra. Amén. Pero es importante que esos estudios los llevemos a cabo en nuestra vida cuando queremos profundizar, cuando queremos aprender y cuando queremos conocer más de nuestro Dios. Amén. Ahora, que alguien dijera, pastor, pero yo no quiero estudiar esto, si no estudio esto y únicamente voy al Evangelio, sigo su palabra, camino, esto y lo otro, ¿voy a ser salvo? Claro, claro. El estudiar ese tipo de materias, incluso hacer una licenciatura, un doctorado, tener un instituto bíblico estudiado, amén, no es lo que va a llevar al cristiano a ser salvo, amén, a la salvación. La salvación es a través de Jesucristo, no es meritoria, pero esto es una bendición, amén. Esto es una bendición y es algo que cada cristiano debería profundizar en la palabra para conocer cada día más la palabra del Señor. Amén. Vaya, ahora sí que esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros y de esa manera poder cada día alimentar nuestro conocimiento en su palabra y llevar a otros que se capacitan en otras áreas que van en contra de la palabra del Señor
por medio del conocimiento de su palabra, poder llevarlos al conocimiento del Señor y al conocimiento de la palabra. Amén. ¿Está conmigo, familia? Yo espero que esté de acuerdo, y si no está de acuerdo, pues ni modo, ¿verdad? Bien, entonces, uno de los aspectos más importantes, hermano, para interpretar la palabra del Señor correctamente es entender los hebraísmos. Amén. Es decir, las formas particulares, hermano, de hablar y escribir de los pueblos en los cuales era propia la escritura de la palabra del Señor. Amén. Recuerde usted que la palabra del Señor no la escribió un mexicano. Amén. Si no hubiera muchas expresiones mexicanas en la palabra del Señor, y sería fácil comprenderlas a nosotros. Amén. Pero no fue así. Y nos escribió en otros idiomas que ya hemos estudiado anteriormente, y por ende otra cultura participó dentro de la escritura de la palabra del Señor. Y hay cosas que tenemos que entender de cómo es que se aplican y cómo es que funciona para nosotros. Amén. Miren, aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, hermano. ¿Qué griego se escribió el Nuevo Testamento? Griego koiné. Amén. Muchos de sus autores eran judíos y pensaban conforme a la mentalidad hebrea. Aunque usaron el griego, su mentalidad y su cultura y sus prácticas eran hebreas. Amén. Por ello, hermano, el texto conserva numerosos modismos o expresiones o construcciones hebreas. Amén. Que de alguna manera pueden resultar extrañas o raras las expresiones para usted y para mí, pero que de alguna manera, por medio del estudio de hebraísmos, es que podemos llegar a comprender por qué se aplican, cómo se deben interpretar y qué beneficio tiene para nosotros. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Vamos a la primera diapositiva, amén. Ahí es los que estamos en Facebook. Vamos de alguna manera a entender, amén. Un suculento platillo por ahí, ¿verdad? Sí. Y eso que no fue un segundito que lo dejé ahí. Lo dejo un minuto, imagínense. Muy bien. ¿Qué es un hebraísmo? Amén. Ahí está la diapositiva. De igual manera lo vamos a leer. Un hebraísmo es una expresión característica del idioma hebreo o de la forma hebrea de pensar, que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Amén. Escuche bien este consejo. No siempre debe entenderse de manera literal, pues muchas veces expresa una idea mediante una construcción típica del pensamiento oriental. Amén. En otras palabras, un hebraísmo es una manera hebrea de expresar una verdad. Amén. ¿Está conmigo? Por ejemplo, si habláramos de una expresión mexicana para expresar una verdad, ¿cómo usted expresaría en léxico mexicano o una manera singular del mexicano? ¿Amén? Por ejemplo, usted pregunta algo, oye, ¿el domingo va a haber servicio? Una expresión del léxico mexicano, las sábanas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es una expresión típica del léxico mexicano, de coloquial, un léxico coloquial, una forma coloquial de decirlo. Entonces, ¿cuál sería una forma un poquito más formal de decirle a alguien que sí? Entonces, si alguien pregunta si va a haber servicio, sí, te esperamos a las 10 de la mañana. Listo. Entonces, son formas de alguna manera que el mexicano tiene de cómo expresar o cómo dar a entender algo y afirmar que es verdad o X, ¿verdad? Bueno, de igual manera, en el hebreo había formas que se expresaban únicamente en ellos, porque era su cultura, pero que los de allá lo conocen, saben lo que es, amén. Es igual, usted va a Guatemala, a Honduras, El Salvador, ¿verdad? Ellos tienen sus formas de expresar ciertas cosas. Y usted no les va a entender, les va a costar trabajo entenderlos a usted a ellos. Y ellos a usted, obviamente, también, ¿no? Porque somos de culturas diferentes. Y por ende, tenemos que aprender la forma como ellos se expresan para de alguna forma poder entender de qué están hablando y cómo poder responderles o de alguna manera hacer un contexto con ellos. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, vamos a avanzar porque hoy tenemos pensado irnos hasta las 12 de la noche únicamente. Amén.
No se preocupen, no es cierto. Muy bien. Características del pensamiento hebreo. Amén. Vamos a ver que hay una diapositiva que no le puse aquí, pero se la voy a leer. ¿Por qué es importante conocer hebraísmos? Amén. ¿Por qué es importante conocer hebraísmos? Número 1, porque nos ayudan a comprender el verdadero sentido del texto. Amén. Ok, yo quiero conocer el texto bíblico y saber qué expresiones, de alguna manera, qué quiere decir. Bueno, pues necesito conocer hebraísmos para saber lo que quiere decir el texto y poder comprenderlo un poquito de manera más amplia. Amén. Ok, número 2, para evitar interpretaciones occidentales equivocadas. Amén. Es decir, yo lo entendí así y así yo me voy con esa viada. Amén. Pero no es así. Tenemos que buscar el significado, el contexto de lo que está expresando el texto bíblico para poder entender lo que está diciendo en su contexto. Amén. Conocer la intención del escritor inspirado. Amén. También acuérdese usted que esto es importante para nosotros. Debemos conocer cuál fue la intención del escritor para poder saber en qué sentido lo está diciendo. Amén. Aquí lo que yo le decía también la vez pasada. Es importante distinguir entre lenguaje literal y lenguaje idiomático. Amén. Recuerde usted que no podemos interpretar de manera literal toda la palabra del Señor. Amén. No podemos hacerlo porque entonces caeríamos en muchas incongruencias en nuestra interpretación y entonces podríamos nosotros caer en una cuestión de doctrinalmente tomar puntos que no son literales y creer algo como si fuera literal, amén, como si así fuera, y caer en un error en la interpretación, amén. Ya vimos anteriormente algunos pasajes bíblicos que de alguna manera son interpretados de manera literal y que no son literales, y de alguna manera eso lleva a una interpretación incorrecta. Amén. ¿Está conmigo? También es respetar el contexto histórico y cultural, hermano. Amén. Lo que es la historia y la cultura en la palabra del Señor, es importante que la conozcamos. Porque si nos vamos con lo histórico, ignoramos lo histórico y lo cultural, entonces nuestra interpretación bíblica se va a desfasar de la realidad. Y es ahí donde caeríamos a interpretación incorrecta. Amén. Muy bien. Lo que es importante recordar siempre, hermano, es que la Biblia fue escrita en un contexto cultural distinto al de nosotros. Amén. Y es lo que a veces cuesta a muchos cristianos entender, y aún personas que no son cristianas. Amén. Porque dicen, Dios me la puso bien complicada para estudiar su palabra. No, no es que la haya puesto complicada. Realmente la palabra del Señor es sencilla. Lo que tenemos que hacer únicamente nosotros es lo que podemos interpretar del Evangelio, de la palabra del Señor, pues, ¿verdad? Ese va a ser fácil comprenderlo. Pero cada uno de nosotros tenemos que entender que hay cosas que no están acorde a nuestra cultura. Amén. No están acorde a lo que nosotros hemos vivido, hemos crecido. Y por ende tenemos que recurrir a herramientas para poder interpretar la palabra del Señor. Amén. Muy bien, características del pensamiento hebreo. Muy bien, vamos a avanzar en ese punto. Vamos a ver lo que es lenguaje concreto. Por ejemplo, lenguaje concreto dice, los hebreos preferían hablar mediante imágenes visibles antes que mediante conceptos abstractos. Amén. Algo que usted pudiera ver. Por ejemplo, el Señor Jesús siempre usó el agua, siempre usó las plantas, ¿verdad? Para hablar, para enseñar algo. Usó una hacienda, usó al hijo pródigo, usó muchas figuras, amén. Muchas cosas que la gente podía ver o que la gente en su diario vivir se topaba para de esta manera poder ayudarles a que comprendieran más lo que quería enseñarles. Entonces, a eso se le conoce como lenguaje concreto. Amén. ¿Lo estás viendo? Lo uso como una ilustración. Amén. Entonces, no lo hacía mediante objetos abstractos o invisibles, porque iba a ser más difícil que las personas pudieran focalizarse y pudieran entender de lo que estaba hablando. Pero él usó cosas de manera concretas
que la gente podía ver una silla, una mesa, una lámpara, el aceite, el agua. Usó muchas figuras para que de esta manera que la gente que la estaba viendo o que continuamente las ve, pues pudiera entender lo que él estaba hablando. Amén. Por ejemplo, él dice aquí, en un ejemplo, caminar con Dios, ¿verdad? La palabra del Señor habla en este lenguaje concreto. ¿Quién sabe lo que es caminar? Todo el mundo sabe qué es caminar, amén. Ahora si yo digo, vamos a caminar, usted va a decir, voy a ir a caminar con el hermano, voy a caminar con el pastor. Usted sabe lo que es caminar, sabe lo que es llevarlo a cabo, por lo tanto es un lenguaje que es fácil de entender. Entonces, cuando habla la Biblia de caminar con Dios, está usando una ilustración que es fácil entenderla para nosotros, pero no está hablando, no va a hablar a veces de cosas físicas, sino como ejemplo de caminar con Dios, está hablando que es vivir la palabra del Señor, amén. Vivir en esa fidelidad con el Señor, de vivir para el Señor incluso. Entonces el ejemplo de caminar significa, no es físicamente, sino es algo que nosotros vamos a vivir en esa comunión con nuestro Dios, amén. Ahí dice vivir en comunión o en obediencia a Él. Eso es caminar con Dios, amén. Entonces no es literal que lo voy a tener aquí a un lado, voy a caminar con el Señor y aquí tenerlo a un lado. No, caminar con Dios se va a referir a tener esa fidelidad con el Señor, esa comunión con el Señor, esa obediencia para el Señor. Y obviamente, obediencia tiene que ver con practicar lo que es la palabra del Señor. Eso es caminar con Dios, amén. Punto número 2, habla de lo que es lenguaje intenso, amén. Lenguaje intenso era o es como utilizar expresiones fuertes para enfatizar una enseñanza. Por ejemplo, él mencionó algo acerca de aborrecer, ¿verdad? Entonces, en algunos contextos no significa odiar literalmente, amén, sino que de alguna manera, hermano, va a ser una ilustración que está poniendo y en base al contexto que se dice esa palabra, va a ser lo que cada uno de nosotros debemos entender en base al contexto. Amén. Por ejemplo, Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre, no es digno de mí. Amén. Pero no habla de que odiemos a nuestros padres. Porque entonces la palabra del Señor, cuando habla acerca de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, entonces prácticamente no aplicaría, ¿verdad? Estaríamos yendo en contra de un texto con el otro. Pero en realidad no se dice aborrecer, dice que los odiemos, sino más bien habla de tener en ese primer lugar al Señor en nuestra vida. Amén. Entonces ahí es negarnos a nosotros mismos. Aborrecernos a nosotros mismos sería una expresión que podemos decir, sí, porque de alguna manera es algo que nosotros tenemos que negarnos continuamente a nosotros mismos para servir al Señor. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Fíjense bien la explicación que dice aquí. Jesús utiliza un hebraísmo para expresar que el discípulo exige amarle por encima de cualquier otra relación. Amén. El pasaje armoniza con el mandamiento de honrar a los padres, por lo que no puede interpretarse como una invitación al odio a nuestros padres. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que aprender a amar al Señor por encima de todas las cosas. La palabra del Señor dice, amarás al Señor tu Dios, amén, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y sobre todas las cosas. Entonces, ese es nuestro amar, debe ser nuestro amar al Señor. Aborrecer todo lo demás, es decir, no ponerlo en primer lugar antes que a nuestro Dios. Amén. ¿Está conmigo? Ok, punto número 3. Repetición para enfatizar. Esto lo vamos a ver en algunas ocasiones en la palabra del Señor. Amén. Por ejemplo, dice, un ejemplo es santo, santo, santo. La palabra del Señor lo menciona, ¿verdad? No habla de 3 santidades distintas del Señor, sino que expresa la absoluta santidad de nuestro Dios. Amén. Entonces, cuando usted escuche que dice santo, 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 entonces simplemente se está exaltando la santidad, la cual tiene nuestro Dios. Amén. A un Dios santo al cual usted y yo servimos. Amén. Otro ejemplo sería, de cierto os digo. Amén. Es decir, que Jesús enfatiza la absoluta veracidad
de lo que Él está enseñando, amén, o de lo que está por enseñar. Entonces, de alguna manera, hermano, cuando hay esas repeticiones, o que se le llama repeticiones enfáticas, amén, es para dejar en claro lo que el Señor quiere decir. ¿Alguna vez usted, te aseguro que ha usado esto, de repeticiones enfáticas, verdad? Incluso los predicadores a veces lo vamos a usar también y lo vamos a hacer también. ¿Para qué? Para dejar bien en claro lo que queremos enseñar, amén. Por ejemplo, yo le enseño y yo pregunto, ¿están de acuerdo conmigo? Pues, amén. ¿Sí me expliqué bien con usted? Amén. Entonces, estoy haciendo el énfasis para de alguna manera saber si lo que se está exponiendo se está captando de la manera como queremos que se capte, amén. Va conmigo, familia. Hay otra regla o otra característica que encontraremos que se llama expresiones absolutas, amén. Por ejemplo, los hebreos acostumbran a expresar una idea en términos absolutos. Por ejemplo, toda Jerusalén salía a Juan, amén. ¿Realmente la Biblia dice que toda Jerusalén salía? Bueno, es una expresión que está haciendo, una expresión absoluta, amén. Pero en realidad no era que todos estuvieran saliendo, sino que una gran cantidad de los habitantes de Jerusalén salían a donde Juan el Bautista, amén. ¿Está conmigo? Pues no significa que toda la ciudad salía, sino más bien habla de una enorme multitud que salía a escuchar lo que Juan quería enseñarles. ¿Ven? Muy bien. ¿Hasta ahí todo bien, familia? Muy bien. Recuerde usted que si tiene dudas, si tiene preguntas, al final las respondemos. Amén. Es importante que siempre las anote, no se vaya con ninguna duda, con ninguna pregunta pendiente. Para mí todas las preguntas son importantes y por ende se le da un énfasis al final de la clase para todas las preguntas que hayan surgido durante la clase. Amén. Así que al final respondemos todas ellas. Igual si en redes sociales hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza puede dejar su duda y su pregunta ahí escrita y con gusto le damos respuesta. ¿Bien? Muy bien. Vamos a hebraísmos frecuentes en la palabra del Señor. Amén. Hay una expresión que se escucha o se lee en la palabra que dice hijo de. Amén. Hijos de la luz, hijo de David. Hay muchas expresiones que se usan, que se menciona acerca de hijo de. De la mentalidad hebrea significa pertenencia o característica. Amén. Por ejemplo, hijos de luz, es decir, personas que viven en la luz. Amén. Ahorita vamos a ver lo que es también cuestiones de lo que son figuras o símbolos. Amén. Por ejemplo, hijos de desobediencia, personas caracterizadas por la desobediencia, que también se traduce a aquellos que van en contra de la voluntad del Señor. Amén. O aquellos que están lejos del Señor. Amén. Hijos del reino, los que pertenecen al reino de Dios. Amén. Es decir, los que somos de Cristo. ¿Está conmigo, familia? También hay otra expresión que se usa que es conocer. Esta es importante que la conozca. ¿Por qué? Porque de esta hay muchas cosas en la palabra del Señor que a veces cuesta entender el contexto porque no conocemos la acepción o el significado de la palabra. En hebreo no significa únicamente adquirir información, amén, como a veces conocemos nosotros, sino que implica también relación, experiencia y comunión. Amén. Relación, experiencia o comunión. Por ejemplo, Adán conoció a Eva. Amén. Ahí habla de una relación matrimonial. Cuando Adán conoció a su esposa, luego dice, y conoció a Adán a su esposa y dio a luz varón. Amén. Entonces, cuando habla de conocer, habla de cuando Dios prácticamente otorga ese privilegio y esa bendición de que un hombre y una mujer pues puedan tener esa unión matrimonial, amén, y puedan de alguna manera procrear familia. Entonces, conocer en la palabra del Señor se refiere a una unión, amén. En el Evangelio, cuando Jesús dice, yo conozco a mis ovejas, expresa relación personal e íntima de Dios con nosotros. Amén.
Entonces, cuando Dios habla de que nos conoció, que nos conoce, habla de esa relación íntima, esa relación personal que tenemos con nuestro Dios. Amén. Entonces, si Él dice, yo conozco a mi oveja, entonces quiere decir que Dios tiene una relación con la persona en ese sentido, que tienen ¿cómo le puedo decir? Esa amistad, ese compañerismo, amén. Esa relación entre Dios y su Hijo, amén. Donde de alguna manera el Hijo procura conocer cada día más al Señor, saber quién es Él, sus atributos, ¿verdad? Cómo es el Señor, cómo habla el Señor a nuestra vida, amén. Y también el Señor, obviamente el Señor en su omnisciencia nos conoce en lo absoluto todo lo que somos nosotros, amén. Entonces, ¿Él conoce a sus hijos? Claro, porque Él nos conoce de pe a pa. Incluso la palabra del Señor menciona que Él sabe aún la cantidad de cabellos que hay en nuestra vida, amén. Así que no hay nada que se le escape al Señor de las manos. Vamos a otra de ellas. Corazón. No representa únicamente los sentimientos cuando encontramos la palabra del Señor, es según el contexto que lo encontremos, sino que en la antropología hebrea es el centro de los pensamientos, la voluntad, las decisiones y los afectos. Amén. Por eso el libro de Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Se refiere únicamente a que guarde mi corazoncito? No, se refiere que guarde todo, que guarde mis pensamientos, que guarde mi voluntad, que tenga cuidado de mis decisiones y que también tenga cuidado de mis afectos. Amén. Entonces, de alguna manera, hermano, cuando el proverbio se dirige al corazón, en esta palabra, que de alguna manera es una palabra que la vamos a encontrar muchas veces y según el contexto en el que la encontremos va a ser la aplicación que va a tener para nuestra vida. ¿Amén? Si nada más hablara de guardar nuestro corazón, pues nomás guardo el corazón, ¿verdad? Pero realmente el contexto de este versículo es que tenga cuidado de mis pensamientos, de mi voluntad, de mis decisiones y aún de mi afecto. ¿Amén? La palabra carne, por ejemplo. Ahorita son ejemplos de algunas, no puedo mencionarlas todas porque son demasiadas, ¿verdad? Pero son las que de alguna manera se ven más comúnmente y están de alguna manera más repetidamente en la palabra del Señor. La palabra carne puede referirse al cuerpo físico, puede referirse a la humanidad o puede referirse a la naturaleza debilitada por el pecado, es decir, la naturaleza humana. Amén. Por ejemplo, cuando alguien, aquí no, ¿verdad? Allá en Júpiter nada más, ese hermano nomás anda en la carne, ¿verdad? Anda en la pura chuleta. Entonces la expresión sale de este hebraísmo que está en la palabra del Señor, que aquella persona que habita en Júpiter, allá en la calle Saturno, número 7, ¿verdad? De alguna manera esa persona pues únicamente está viviendo en la carne, está viviendo haciendo la voluntad de su corazón, ¿verdad? De sus pensamientos y no está viviendo acorde a la voluntad del Señor. Entonces esa persona que está viviendo en la carne porque no está haciendo la voluntad del Señor. Amén. Entonces cuando se dice anda en la carne, es un hebraísmo que está en la palabra del Señor y que su interpretación es que no tiene nada de comunión con Dios. Amén. ¿Está conmigo? Así que según el contexto en el que encuentres esta palabra, pues va a ser el significado que tendrá. Amén. Muy bien. Creo que hoy vamos muy rápido, ¿verdad? Para 2 temas vamos rápido. Vamos bien. Muy bien. Principios hermenéuticos que hemos visto en esta clase. Con esta cerramos este punto, esta clase, de este capítulo. Dice, nunca interpretar un hebraísmo de manera literal sin analizar el contexto. ¿Ven? Ese es un principio que tenemos que entenderlo. Lo vimos a lo largo de este punto que hemos estado hablando. Punto número 2. Conocer la cultura hebrea ayuda a comprender mejor la escritura. Amén. Mire, después de que leamos y terminemos nuestra clase de hermenéutica, todo este curso, yo le voy a recomendar que se consiga un libro de usos y costumbres hebreas, judías. Amén. Y así usted va a profundizar más en los usos y costumbres que ellos tenían para que de esa manera usted pueda crecer más en el conocimiento de lo que es la interpretación de la palabra del Señor. Amén. Usted va a encontrar en ese libro de usos y costumbres una expresión que leemos en el Nuevo Testamento
donde un hombre quería seguir al Señor Jesús, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dijo, pues sígueme, ¿verdad? Y dijo, no, espérame, es que todavía tengo que cuidar a mi padre, ¿verdad? Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Entonces, eso era una costumbre judía que se practicaba en aquellos tiempos y que de alguna manera, hermano, ese hombre, por ser el menor de su casa, tenía la responsabilidad cultural por la cultura que se practicaba en aquellos tiempos, que él tenía que quedarse hasta que sus padres murieran para poder enterrarlos y entonces ya podía casarse y hacer su vida. ¿Ven? Por haber sido el último que quedó en casa de sus padres sin casarse. Eso era lo que ese hombre tenía que hacer. Entonces cuando el Señor le dice, ven y sígueme, entonces él dice, no, Señor, es que estoy con mi padre todavía, ¿verdad? Lo estoy cuidando. Todavía tengo a mi padre ahí conmigo, ¿verdad? Estoy con él ahí cuidándolo. Entonces el Señor dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, lo estaba llamando a tomar vida del Señor, una vida espiritual que el Señor nos da, y que de alguna manera, pues alguien más hiciera cargo de su padre que no quería conocer del Señor, quizás, ¿verdad? Y de alguna manera, eso era lo que prácticamente el Señor le estaba dando a entender. Amén. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Con usos y costumbres. Cuando vamos a usos y costumbres y estudiamos un poco cómo se desarrollaba la vida matrimonial, la vida como hijos, la vida mercantil y cómo era su forma de hablar y todo ese tipo de costumbres, entonces cuando leemos la palabra del Señor y nos topamos con prácticas culturales de aquella región, entonces ya nos es más fácil tener una interpretación más clara del texto bíblico. Amén. Entonces, para eso es importante, hermano, estudiar usos y costumbres. Ahorita estamos viendo un poco de ello, con hebraísmos, ¿verdad? Únicamente palabras. Pero ya cuando hablamos de prácticas, de cómo lo hacían ellos, cómo se desarrollaban, ya es un tema totalmente diferente. ¿Ven? Usos y costumbres nos van a ayudar a entender eso. ¿Va conmigo, familia? Muy bien. Vamos al siguiente tema, o el siguiente punto de la clase del día de hoy, que tiene que ver con símbolos o palabras simbólicas. Amén. Símbolos o palabras simbólicas. Dice, muchas palabras de la Biblia poseen un significado simbólico, además de su sentido literal. Amén. Estos símbolos fueron escogidos por Dios para comunicar verdades espirituales profundas mediante elementos conocidos por los lectores originales. Amén. Recuerden muy bien que los autores, hermano, usaban estos símbolos, pero el símbolo no elimina el sentido histórico del texto. Amén. Ni tampoco el cultural, sino que más bien tratan de añadir un significado más representativo para que de esa manera, hermano, el texto bíblico sea más entendible para nosotros. Amén. Entonces, cuando se usa un símbolo, la palabra del Señor se usa para que de alguna manera le dé un poquito más de profundidad o entendimiento al texto que estamos leyendo. Amén. Pero recuerde, esto es una regla. No todos los símbolos tienen significado y no todos los símbolos son literales y no todo es espiritual. Amén. Veíamos la semana pasada algo referente al libro de Ezequiel, ¿verdad? Simbolismo, hermano. Amén. Va a haber símbolos que van a tener significado, va a haber símbolos que no. Únicamente están ahí para de alguna manera ilustrar o de alguna manera enseñar algo de lo que está dentro del pasaje bíblico, pero según su contexto es la aplicación que tendría. ¿Ven? Entonces de alguna manera va a hablar de cosas muy... El capítulo 1 de Ezequiel, por ejemplo, le dimos una leída el pasado viernes y vimos que tenía demasiado simbolismo, que lo único que está hablando o está dándonos a entender es hablar de lo que el Señor puede tener allá arriba en el cielo, amén, y lo que el Señor puede hacer, su poder, su majestad y todo ello. Pero no exactamente cada símbolo va a tener un significado. ¿Amén? ¿Está conmigo, familia? Ahora, ¿qué es un símbolo? Dice la diapositiva, un símbolo es un objeto, persona, número, color o elemento que representa otra realidad. Amén. Ahora dice, no todo objeto mencionado en la Biblia es un símbolo. Solo debe entenderse simbólicamente cuando el propio contexto lo indica. Este principio protege al intérprete de la alegorización
excesiva. Amén. Apúntelo ahí, tómale un screenshot ahí en la pantalla. Vamos a cambiar de diapositiva y téngalo presente para que de esa manera, en su interpretación, no haya una exacerbación de lo que es la interpretación de los símbolos. El que tiene interpretación se va a leer en la palabra del Señor más adelante o en otro pasaje, y el que no tiene interpretación únicamente fue puesto ahí para representar una realidad. Amén. ¿Está conmigo, familia? ¿Vamos bien todos? ¿Sí? Ahí en línea, ¿estamos todos bien? Perfecto. Principios para interpretar símbolos. Estos principios también lléveselos para que los repase y de esta manera tenga toda la información un poco más ordenada, puede llevar a cabo cada una de ellas. Amén. Número 1. El contexto gobierna la interpretación. Recuerde usted que la Biblia interpreta la Biblia. Amén. La Biblia interpreta la Biblia. No es interpretar como yo entienda y voy a enseñar como yo entendí. Amén. No, no es así. Eso sería una irresponsabilidad. La Biblia se va a interpretar en sí misma y yo voy a enseñar lo que la Biblia enseña conforme se está interpretando en lo que está diciendo en su contexto. Amén. Si yo enseño lo que yo entendí del pasaje y no dejo que la Biblia se interprete a sí misma, entonces, mi hermano, me metería en problemas. Y entonces estaría enseñando algo que no está en la palabra, pero que yo quiero enseñarlo porque yo sí lo entendí. Amén. Y es lo que no debemos hacer. Amén. Nunca debe buscarse un significado simbólico aislado, dice la regla. Amén. Entonces, interpretar de manera aislada o como yo quiero no es correcto. Punto número 2. La Biblia interpreta sus propios símbolos. Amén. Muchos símbolos son explicados por otros pasajes. Recuerde usted los puntos de ayuda que yo le mencionaba anteriormente. Usted puede apoyarse con los puntos que vienen a veces en los letritas que están en las Biblias de estudio. Amén. Y ahí va a haber algunos puntitos que usted puede llevar a cabo para su estudio en la palabra del Señor y puede interpretar los símbolos que haya encontrado. Amén. Ezequiel, hermano, Apocalipsis, son libros que tienen demasiado simbolismo. Amén. Y cada uno de ellos, algunos van a tener significado y algunos no. Amén. Algunos nada más están ahí para que de alguna manera usted comprenda la idea de lo que está explicando el texto bíblico. Amén. Pero no trate de buscarles significado a todos los símbolos, porque entonces entraría en un dilema que no terminaría nunca. Amén. Hay símbolos que van a estar expresados en otro pasaje bíblico, y entonces usted tiene que ir a un pasaje paralelo que enseña lo mismo o del mismo símbolo para que pueda interpretarlo. Amén. Muy bien. Punto número 3. No inventar símbolos. Amén. No todo detalle posee significado espiritual. Tenga cuidado con esto, porque a veces hay personas que de una forma irresponsable espiritualizan toda la Biblia. Amén. Y todo lo ven espiritual, todo lo hacen espiritual y terminan cayendo en un engaño ellos mismos, que de alguna manera ya les cuesta entender lo que es literal y lo que es espiritual. Y espiritualizar toda la Biblia, hermano, sería una forma muy irresponsable de tratar de espiritualizarlo todo. Amén. Va conmigo. Punto número 4. Un símbolo puede tener distintos sentidos según el contexto en el que se aplica. Amén. Por ejemplo, cuando hablamos de león, el león en la palabra del Señor no siempre va a representar a Dios. Amén. No siempre va a representar a Dios. Hay que leer el contexto para ver de qué se está refiriendo y de quién está hablando. ¿Ven? Por ejemplo, usted va a ir a Sansón y la Biblia dice que Sansón mató a un león, ¿verdad? Incluso después dice que el león tenía un panal de abejas ahí muerto, ¿verdad? Entonces, ahí porque está el león, ¿representa a Dios? No, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice, y ahí hay un ejemplo bien claro, que en la palabra del Señor muestra a Satanás como el león rugiente, ¿verdad? Entonces, si hablamos de un león rugiente, ¿vamos a interpretar que es Dios? No.
porque hay que leer el contexto en el que se está aplicando. Entonces la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Entonces hay que ver el contexto en el que se encuentra el símbolo león para ver a quién se está refiriendo. ¿Ven? Hay un versículo que va a representar al Señor como el león de la tribu de Judá, y ahí sí se va a representar como el Señor, porque está hablando específicamente de Dios como el león de la tribu de Judá. Amén. Entonces, el contexto es lo importante para encontrar el significado. Amén. Te voy a poner una serie de letras, amén, o de palabras que de alguna manera nos van a dar el cambio, ¿verdad? Ok, déjenme ahorita, vamos a conectar para poder ponerlo nuevamente. No quiso cambiar la diapositiva aquí en la pantalla de ayuda que tenemos en la iglesia. Déjenme conectar nuevamente. Para poder, ahí en la... ¿Estamos bien ahí? Okay, perfecto. Vamos a ver otras palabras simbólicas, amén, que están en la palabra del Señor y que de alguna manera es importante que las veamos para poder entender qué significado puede tener, amén. Muy bien. Entonces, símbolo, aquí está. Estoy media. Okay. Muy bien, dice, principales palabras simbólicas. Hablamos de la luz, por ejemplo. Cuando hablamos de la luz, dice que la luz representa la verdad, la santidad, la presencia divina y la revelación. Amén. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. No habla de una luz física, sino que representa la revelación de Dios hacia el hombre. Amén. Están las tinieblas simbolizan pecado, ignorancia espiritual y separación de Dios. Amén. La Biblia va a hablar de agua. El agua puede representar vida, purificación, la palabra de Dios o incluso el Espíritu Santo. Amén. El contexto va a determinar su significado. Va a encontrar la palabra pan. La palabra pan representa sustento. Cristo como alimento espiritual. Ejemplo, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Va a encontrar la palabra pastor. Pastor va a simbolizar una guía espiritual, cuidado y protección. Amén. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Cristo se representa como el buen pastor. Amén. Muy bien. Ovejas. Las ovejas siempre van a representar el pueblo de Dios. Amén. Ahí sí no hay muchas excepciones. Oveja y cabritos, ¿verdad? Y hay otro nombre que decían los peligüeyes, creo que le decían también, ¿verdad? Era cuando había un animalito que era muy rebelde y que pateaba a todo el mundo y prácticamente hacía un desastre. Entonces, ahí habla de ovejas, habla acerca de quién es el pueblo del Señor. Amén. Algo sucede el día de hoy con la pantallita. Muy bien. Mientras yo conecto, seguimos avanzando. Cuando habla acerca de la vid representa la unión vital entre Cristo y los creyentes. Amén. La palabra lo pone como Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Amén. Hemos sido injertados en el buen olivo, estamos prácticamente unidos al Señor y por ende, mi hermano, cada uno de nosotros somos parte de esa vid. Amén. ¿Está conmigo? La piedra, por ejemplo, la piedra simboliza firmeza, fundamento, la piedra que es Cristo, amén, y también puede simbolizar tropiezo, pero todo depende del contexto en el que encuentra, amén. Aceite, por ejemplo, frecuentemente representa consagración, la bendición y la obra del Espíritu Santo, amén. ¿Está conmigo, familia? Fuego representa juicio, purificación o presencia divina, amén. Miren, aquí en la palabra, en fuego, aquí es importante, por eso yo les digo muchas veces, a veces lo que cantamos tenemos que ver exactamente lo que estamos cantando, ¿verdad?
porque con el uso de la teología, ¿verdad? En este caso la hermenéutica, y no dándole un contexto correcto a las palabras en base a cómo la palabra de Dios enseña, podemos caer en errores, tanto doctrinales, interpretativos e incluso antiteológicos. Amén. Por ejemplo, cuando hablamos de fuego, hay algunos cantos que dicen, hablan acerca del fuego del Señor, ¿verdad? Pero mencionan, consúmenos, ¿verdad? O habla de como que, Señor, que tu fuego descienda y, ¿verdad? Y no le voy a mencionar las letras, ¿verdad? Porque no quiero caer en controversia con nadie. Pero en la Biblia habla de 3 fuegos distintos, amén. Habla de un fuego que consume, habla de un fuego que purifica y de un fuego que santifica, amén. Entonces yo tengo que saber qué fuego estoy pidiéndole al Señor. Estoy hablando del fuego que consume, entonces estaría hablando del fuego que cayó a los hijos de aquel sacerdote que entraron, hicieron una aberración en el altar para el Señor, ¿verdad? Y la palabra que cayó fuego del cielo y los consumió por completo. Entonces estaríamos hablando de un fuego que consume, ¿verdad? Y nosotros no queremos fuego que consume, queremos fuego que purifica, amén, un fuego que nos va a santificar. Ahora, no es que literalmente vaya a venir un fuego y nos vaya a quemar por dentro, sino que el Espíritu Santo es el que está representado por ese fuego que purifica en nosotros, y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a caminar de manera recta, amén. No es que el Espíritu Santo vaya a descender y vaya a venir como fuego y me vaya prácticamente a quemar por dentro y vaya a consumir todo por dentro, amén. No va a trabajar así. La forma como va a trabajar el Espíritu Santo en ese simbolismo de fuego va a ser que día con día nos va a redarguir, nos va a guiar, ¿verdad?, por el camino de la verdad y la justicia, y nos va a tratar de conducir por el camino del Señor, amén. Así va a trabajar el Espíritu Santo en ese símbolo de fuego en nosotros. Pero muchas veces el Espíritu Santo está trabajando en ese simbolismo de fuego en las personas y dice, hey, no hagas eso. Ignoran la voz del Espíritu Santo y hacen lo que no es correcto ante los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué le estás pidiendo al Señor que te mande un fuego que te purifique? Y cuando el fuego te está tratando de purificar, lo ignoras y haces lo que tú quieres. Amén. Entonces, estos simbolismos o estas figuras, amén, que están en la palabra del Señor, son parte de la vida cristiana, sí, pero que a veces el cristiano las quiere ver literal o quiere experimentarlas de manera literal. Voy a cantar muchas veces y en voz alta y repitan el canto como 30 minutos, que caiga fuego del cielo, ¿verdad? Y venga y me consuma y me... No va a trabajar así. La forma como va a trabajar el Señor no va a ser de esa forma literal como a veces muchos esperan, que en un servicio que van a la iglesia salgan totalmente transformados, cambiados y hasta flotando, ¿no? Y con una aureola y vestidos con una túnica blanca. No va a funcionar así. La vida cristiana es continua y es de todos los días. El hecho de que hayas tenido un servicio glorioso, te emocionaste y cantaste y lloraste y sentiste la presencia de Dios, qué bueno, es parte de la vida cristiana disfrutar de la presencia del Señor. Pero de ahí, la vida cristiana es una responsabilidad continua. En un servicio Dios no te va a cambiar, en un servicio Dios no te va a transformar y te va a cambiar las convicciones y la forma de vida. Eso tiene que ser algo que nosotros genuinamente tenemos que arrepentirnos de nuestras faltas, de lo que hacemos mal delante del Señor y proceder por un camino correcto sirviendo al Señor continuamente todos los días. Amén. Entonces, ese fuego del Espíritu Santo que nos va a purificar está dispuesto a purificarnos todos los días. ¿De qué manera? Guiándonos por el camino de la verdad. No hagas esto, no hagas aquello, pídele perdón si lo ofendiste, haz esto, este hábito ya no te beneficia. De esa forma, el fuego del Espíritu Santo que nos va a purificar va a trabajar continuamente así día tras día. Pero ¿sabe algo? A veces lo ignoramos y no dejamos que nos purifique y por lo tanto no vamos a ver la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. No es literal el fuego, es simbólico. Y esto es continuo en nuestra vida y en nuestra entrega al Señor. Amén. ¿Está conmigo? Muy bien. Hay números también, hermano. Hay una corta, muy pequeña materia, ¿verdad?, que se llama gematría bíblica. Y ahí estudiamos el simbolismo
que tienen los números en la palabra del Señor, amén. Y ahí estudiamos el significado del número 1, el significado del número 3, el significado del número 40, el significado del número 10, el significado del número 6. Hay muchos números en la palabra del Señor que tienen significado. El número 12, el número 13, ¿qué significa? Todos tienen un significado, hermano. Hoy no lo vamos a ver. A lo mejor más adelante vemos lo que es la materia de gematría, ¿verdad? Porque sí se necesita ponerle empeño y dedicación a ese tema en específico. Porque como hay muchos números en la palabra del Señor que vamos a encontrar, entonces es importante que veamos qué significado tienen para poder darle su aplicación. Por ejemplo, el número 40, ya le he dicho a usted qué significa el número 40. ¿Qué significa el número 40, familia? Significa prueba. Amén. 40 días, 40 noches estuvo Noé, ¿verdad? En el arca. El Señor Jesús estuvo 40 días ayunando, ¿verdad? Estuvo en el desierto apartado. Ustedes encontrarán en la palabra del Señor que también estuvieron 400 años el pueblo de Israel en esclavitud en Egipto, que realmente fueron 430, ¿verdad? La palabra del Señor lo enseña. De alguna manera fue una prueba que estuvieron pasando o que tuvieron todos y cada uno de ellos. Amén. Entonces, el número 40 representa prueba. El número 13 representa la rebelión. El número 12 representa gobierno del Señor. 12 tribus en el Antiguo Testamento y después 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, el gobierno de Dios se compone de 12. Usted va a encontrar en el Apocalipsis que el Señor en la mesa estaban sentados 24 ancianos. De la traducción de los 24 ancianos o el simbolismo que tiene es que 12 ancianos son representantes de las tribus de Israel, ¿verdad? Y los otros 12 ancianos son los 12 apóstoles representando la iglesia de nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, hermano, hay números que tienen significado, hay otros números que no van a tener significado y no tenemos que forzar la palabra del Señor para que tenga un significado a fuerzas porque ahí están, ¿verdad? El 7 es plenitud, ¿sí? El 7 es plenitud y es el número que representa a nuestro Dios, amén. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? Tiene 7, ¿verdad? ¿Cuántas notas musicales tiene la música? Las notas principales son 7 notas musicales, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, hermano, el número 7 representa lo que es la plenitud de nuestro. ¿Ven? Muy bien. Nada más una pequeña introducción o una pincelada a lo que es gematría bíblica. Amén. Los colores también tienen significado, hermano. Amén. Usted va a encontrar colores en la vestimenta de los sacerdotes. Usted va a encontrar colores expresados en la palabra del Señor. Y los colores tienen significado. Por ejemplo, el blanco va a representar siempre la pureza y la victoria. Amén. Y vemos al Señor que también viene del cielo, ¿verdad? En un caballo blanco y viene vestido de blanco, representando la victoria y la pureza que es de Él. Amén. Es propia de Él. Ya vamos a terminar, familia. Amén. El escarlata, por ejemplo, representa lo que es el pecado o la culpa. Amén. Si nuestros pecados fueran rojos como escarlata, amén, tendrán a ser blancos como la nieve. Amén. Es decir, que el Señor nos va a purificar. Amén. Entonces hay varios simbolismos, hermanos, que es importante que en un tiempo los veamos. Cuando entremos a gematría, ahí veremos lo que son números, colores y otros aspectos importantes para una interpretación un poquito más a detalle de algunos pasajes bíblicos. Amén. Para cerrar, advertencias importantes. Amén. Uno de los énfasis más fuertes de lo que hemos visto, amén, es la imaginación descontrolada. Amén. Es un punto y un aspecto que debemos de cuidar. Amén. No tener una imaginación tan amplia y tratar de darle significado a todas las cosas, porque no todas las cosas tienen significado. Amén. Mire, muchos intérpretes han caído en errores al atribuir un significado espiritual a cada objeto mencionado en la Biblia. Y eso sería un completo error. Amén. Por ejemplo, dice: no es correcto afirmar que cada árbol, piedra, color o número tiene siempre un mensaje oculto. Mencionaba hace un momento, no todos los símbolos tienen que tener significado. Los símbolos deben identificarse a partir de las indicaciones del propio texto y de la comparación con otros pasajes. Y ahí es como prácticamente llegamos a una correcta interpretación de la palabra del Señor. Amén. Muy bien, familia. Hasta aquí hemos terminado nuestra clase el día de hoy. Y hemos estado viendo lo que es hebraísmos y figuras. Amén. Entonces yo espero que esta clase haya sido de bendición para su vida y de alguna manera pues vamos a ir a lo que es
la sección de las preguntas. ¿Eh? Si no tenemos preguntas en redes sociales, agradecemos que hayan estado con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y les esperamos el próximo viernes con la ayuda del Señor. A las 8 en punto empieza la clase para que se conecten a redes sociales. Amén, Dios les bendiga. Y nos quedamos con las preguntas aquí.